que bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, el espacio es todo tuyo, Alfredo. ¿Comenzamos, Silvina? Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecerles a las doctoras Silvina Dubini, Cecilia Valeros, Marcela Roth, a la presidenta del colegio, Mabel Cardoni, por esta invitación. Colegio en el cual actué durante 5 años en distintas funciones. Así que muy agradecido por la invitación. Y también tengo que decir que tengo el honor de participar con uno de los doctrinarios más importantes del momento, el doctor Waldo Sobrino. Ya tuvimos un encuentro el año pasado y sus libros y artículos siempre motivan a una reflexión. Tiene una visión nueva del derecho, de las nuevas realidades, ¿no? Y estamos en un mundo cambiante. Lo vemos a diario. Nosotros que estamos desde el Poder Judicial, ejercemos la función judicial hace años, tenemos que advertimos estos cambios como algunos llaman de paradigmas, de hábitos, de costumbres, cambios culturales, ¿no? Que uno tiene que verlos, examinarlos, admitirlos. El juez y el abogado tienen que ser hombres de la actualidad, del momento. A veces se adelantan y otras veces, ante esa realidad, la analizan, la aprecian, la aplican. Bueno, el tema es muy sugerente, ¿no? Porque está referido a los contratos o el consumo y la neurociencia. Esto nos obliga a pensar si cuando, y concretamente con relación a la materia contractual, si cuando uno celebra un contrato, lo hace con plena libertad, sin condicionamientos, sin influencias. El tema apunta a la contratación, a los derechos de los consumidores, pero si ustedes me permiten, tendría que decir que en realidad muy pocas veces se contrata con total libertad, incluso desde el punto de vista del contrato clásico, ese contrato que fue legislado en los códigos del siglo XIX y que se basaba fundamentalmente en el principio de la autonomía privada, ¿no? Autonomía privada o autonomía de la voluntad, que tenía dos postulados básicos, que eran la libertad y la igualdad jurídica. Principios que incluso están recepcionados en las constituciones de los diversos países, ¿no? Igualdad y libertad jurídica. Pero ya se apreciaba, incluso al poco tiempo de la redacción del Código francés de 1804, que esto en la realidad era un poco una utopía. Así lo calificó Maleville, que fue, como ustedes recuerdan, uno de los redactores del Código. Integraba esa comisión redactora de 4 miembros, donde también participó activamente en aquel entonces primer cónsul Bonaparte y otro de los cónsulos cambaceres. ¿Por qué decimos esto? Porque la libertad y la igualdad jurídica a veces no se condicen con la libertad e igualdad económica. Entonces, en muchos casos, esos principios, esas libertades, en alguna medida abstractas, desconocen las particularidades de los contratantes. E inevitablemente, así como decía Montesquieu, que el que tiene el poder tiende a abusar de él, el que tiene el control económico, naturalmente, tiende a fijar las condiciones de la contratación, ¿no? Por eso se dijo que, en alguna medida, estos principios muy importantes, fundamentales, y que los encontramos, obviamente, actualmente en los códigos modernos, el código nuestro, el Código Civil y Comercial de la Nación, lo regula detalladamente, en muchos casos son un mito, porque las partes no están en igualdad de condiciones y
las decisiones para formar el contrato a través del consentimiento, elemento fundamental de los contratos, a veces no están libremente prestadas. Esa es una realidad. Se consideraba que el contrato era sinónimo de justicia. Ustedes recordarán la frase de Fourier que decía, quien dice contractual, dice justo. Incluso el mismo Kant, abordando este tema, sostenía que aquel que decide para otro puede llegar a ser injusto, pero cuando uno decide para sí mismo, no lo es. Nosotros vemos que la realidad no es tan así. Bueno, pero vamos a nuestro tema. ¿Qué pasa actualmente con el derecho de los consumidores y el poder de decisión contractual, es decir, las facultades para contratar más o menos libremente? Tenemos que decir que ese contrato clásico del siglo XIX tuvo importantes transformaciones hasta llegar al concepto del contrato actual. No nos olvidemos que hoy la materia del consumo prácticamente cubre un gran porcentaje, un gran volumen de la contratación. El doctor Lorenzetti en una de sus charlas dijo que todos somos consumidores, y en alguna medida lo somos, en alguna medida lo somos. El contrato del siglo XIX era un contrato que estaba en una sociedad en alguna medida estática. Los cambios se hacían lentamente. El contrato del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI es un contrato que refleja a una sociedad compleja, dinámica, fluctuante, sofisticada, vertiginosa, que muchas veces uno realmente no sabe dónde está parado, ¿no? No solamente en materia contractual, sino también en otros aspectos del derecho. Y este contrato concebido, este modelo, este llamado contrato clásico, ha sido interferido e influenciado por distintos factores que fueron delineando su perfil actual. Uno de ellos ha sido, como no podemos ignorar, los cambios sociológicos. Por ejemplo, las grandes concentraciones urbanas, la migración de las zonas rurales a los grandes centros, lo que ha traído una masificación en las relaciones jurídicas y a su vez una despersonalización, ¿no? Hay como una suerte de estandarización en la materia contractual y esa estandarización ha exigido también respuestas estandarizadas. Hoy en día, casi todos los contratos, incluso los llamados contratos tradicionales, como puede ser la compraventa, la locación de cosas, se redactan en formularios protipo. Los contratos con de adición a cláusulas predispuestas, ¿no? Que en algunos países tienen una autonomía importante, ¿no? Como en el caso de Alemania, donde se habla de las condiciones negociales generales, que ya incluso excede el mero contrato con cláusulas predispuestas. Tiene cierta autonomía jurídica, como muy bien explica en su libro el destacado profesor y jurista Juan Carlos Resónico. Otro de los factores que han ido cambiando el contrato han sido factores económicos, ¿no? La producción en serie, la concentración de la riqueza en determinados grupos o corporaciones, los cambios tecnológicos, y acá son fundamentales, la informática. Hoy en día tenemos que agregar algo que también tiene un valor relevante en materia de consumidores, que son las redes sociales, de las cuales se extraen de manera directa o indirecta determinados datos que relativos a los gustos, a las inclinaciones, a las tendencias de los consumidores. Datos que después son procesados, transferidos, enajenados, pongo un interrogante, a las grandes empresas y de esa manera se puede
gobernar y dirigir, manipular en alguna medida, si ustedes me permiten la expresión, el consumo. También hay un cambio importante que ha habido a nivel mundial ya hace unos años, que es la famosa globalización, donde se ha perdido un poco la identidad en alguna medida y las características, ¿no? Que eso se ve reflejado incluso en la arquitectura, en la fisonomía de las ciudades, donde aparecen prácticamente los mismos centros comerciales, ¿no? A veces es difícil distinguir un lugar de otro, salvo, bueno, monumentos muy característicos, si vamos a París, la Tour Eiffel, o el Coliseo en Roma, o en fin. Pero en todos lados están los McDonald's, están los centros comerciales con las mismas características, en fin. Y esta globalización desde el punto jurídico también ha tenido una importancia grande porque para contratar muchas veces se tienen que admitir instituciones jurídicas que no existen o que no están reguladas en el derecho interno de determinado país. Y el último cambio, después me voy a referir más detalladamente y seguramente el doctor Sobrino va a explicarlo como él bien sabe hacerlo, son los cambios psicológicos, en donde ubicamos en primer lugar a la publicidad. Por supuesto, en el siglo XIX esto no era tan notorio, pero hoy en día podemos afirmar, y creo sin equivocarme, que la publicidad juega un rol fundamental en materia de contratación, ¿no? Decíamos entonces que estos cambios cambiaron al contrato. A mediados del siglo XX aparece un nuevo tipo de contratante. Es un sujeto anónimo al cual va dirigida la oferta de los bienes y servicios de manera indeterminada. Y aparece el consumidor. Consumidor que llevó desde el punto de vista tanto económico como jurídico a serias preocupaciones. Precisamente hay un hito en esta materia que es el mensaje que mandó el presidente Kennedy el 15 de marzo de 1962 al Congreso de Estados Unidos solicitando el dictado de una legislación protectoria de los consumidores. Si ustedes me permiten, me gustaría destacar, a ver si acá lo tengo a mano, cuáles fueron las palabras tenidas en cuenta por Kennedy para poder pedir el dictado de esta legislación. Bueno, en definitiva, él lo que quería era, se daba cuenta que había una gran masa de gente común, la gente corriente, que movía la economía del país y que sus derechos estaban desprotegidos frente a la gran empresa, ¿no? Es lo que nosotros vemos actualmente. El derecho de los consumidores poco a poco se fue propalando en el mundo y ha habido distintas soluciones, o legislarlo separadamente de los códigos, o incluirlo dentro de los códigos, o tener una legislación paralela, como actualmente tiene el Código Civil y Comercial, con unas normas que tienen un carácter general e independientemente de normas que regulan determinadas situaciones. Porque el derecho de los consumidores se fue extendiendo a distintas áreas. Nosotros lo hemos visto, los operadores jurídicos, tanto abogados como magistrados, lo hemos visto. El derecho de consumo está en el transporte, está, como bien lo señala el doctor Waldo Sobrino, en el seguro, en el contrato de seguro. Incluso lo hemos visto con soluciones disímiles en el Departamento Judicial de La Plata, con las cámaras de apelación, hasta que la Corte dictó una sentencia y está admitido el derecho de los consumidores dentro de los títulos de crédito, el pagaré de consumo.
Es decir, que ha ido ampliando su radio. Por eso la expresión de Lorenzetti en alguna medida de que todos somos consumidores tiene una base cierta. Decíamos que uno de los factores preponderantes en esta materia es el factor psicológico, la publicidad. Hay un vínculo muy fuerte entre el contrato y la publicidad. ¿Por qué? Porque prepara y condiciona en alguna medida el terreno psicológico dentro del cual se va a realizar la operación jurídica. Entonces aparece lo que se ha dado en llamar la figura del cliente motivado. Un cliente que llega al consumo a través de los medios de comunicación masiva. Estos medios, evidentemente, tienen una autoridad que no la tienen, otros. Por ejemplo, para el gran público, ¿no? Lo dijo o lo vi en televisión, lo dijo la radio, hoy en día las comunicaciones a través de Internet. Tiene una autoridad que no la tienen, vuelvo a decir, otros medios. Y además de todo esto, confluye, además del factor, dentro del factor psicológico, además de la publicidad, el tiempo. Hay escaso tiempo para celebrar los contratos, ¿no? Hay escaso tiempo. Realmente hay poco tiempo para reflexionar. Y ahí está un poco el vínculo que encontramos entre una decisión impulsiva en la contratación, una decisión irreflexiva, una decisión a la cual le falta meditación. Ahora bien, ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos evitar estas decisiones que pueden significar un inconveniente, un perjuicio desde el punto de vista económico, jurídico para el consumidor? Y en primer lugar, hoy lo que decíamos en las charlas previas, recién, con los colegas, el deber de información. La información es fundamental. Hay que informar tanto las bondades de un producto o de un servicio como las consecuencias negativas. Y esto a veces no ocurre. Esto se ha dado en llamar una asimetría o desigualdad en el mercado con respecto a la publicidad, porque prácticamente la misma va dirigida a captar a los consumidores, pero no a informar los perjuicios o, vuelvo a decir, o los inconvenientes que determinados productos o determinados servicios pueden ocasionar. Hay una suerte de consumidor cautivo. Las leyes lo prevén. Si nosotros tenemos en cuenta la ley de defensa del consumidor, no solamente le da un aspecto fundamental a la publicidad, al punto tal que se considera que integra el contrato, sino también que la ley tiende a educar al consumidor, a que el consumidor sepa cuáles son sus derechos y que no tome estas decisiones, vuelvo a decir, irreflexivas o impulsivas. Es curioso, la Ley de Defensa del Consumidor es de 1993. Al año siguiente, con la reforma constitucional, se incorporó en el artículo 42 el derecho de los consumidores. Pero repárese que después de muchos años, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo a los contratos de consumo como un fraccionamiento del tipo general, se ha tomado conciencia de lo que son los consumidores o de los derechos de los consumidores. Era una ley, la Ley de Defensa del Consumidor, que la teníamos prácticamente olvidada. Tanto los abogados, como a veces los magistrados, como los mismos interesados. No había una cultura del consumo. Ahora, aparentemente, todo esto, y poco a poco, y a través de fallos judiciales, como hemos citado algunos, se va reviendo. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? Lo importante es el deber de información, ¿no? Y evitar de este modo
lo que se ha dado en llamar una publicidad engañosa, ¿no? Que mediante inexactitudes u ocultamientos puede inducir a error o a confusión, menoscabando entonces la voluntad jurídica de quien contrata. Creo que esto es muy importante y cada vez tiene que hacerse mayor hincapié en esto, ¿no? En el deber de información y en el deber de educación de los consumidores. Y además, la conciencia que, gracias a Dios, se ha ido despertando poco a poco de que existe esta ley y que hay instrumentos, ¿no? Que directamente hay que verlos con cierto reparo porque son técnicas directamente dirigidas a lograr la persuasión de los consumidores. Ahora, para cerrar un poco esta breve alocución, ¿qué pasa con el contrato? ¿Hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo? No. No nos debemos olvidar, los contratos se celebran para ser cumplidos. Ahora tenemos que ver bajo qué condiciones. Porque yo entiendo que ninguna sociedad podría subsistir si el pacto se dejara de cumplir. Incluso sería hasta desde el punto de vista ético o moral inaceptable. Pero de todas maneras, habría que ver en qué condiciones se celebra el contrato, ¿no es cierto? Como decía Larens, la base del negocio jurídico. Y en eso tenemos que estar alerta todos los consumidores, todos los operadores jurídicos, cuando tengamos que analizar un caso concreto, ya sea lo que tenemos el deber de decidir, o el abogado el deber de plantear, ¿no? Que en todo esto el abogado ha cumplido un rol muy importante, ¿no? Porque hay que reconocer que el avance de la ciencia jurídica se debe muchas veces a los abogados. Cuestiones que parecen innovaciones, que parecen que no tienen demasiado asidero, pero repárense que así surgió la acción de amparo, que así surgió la actualización monetaria y tantas instituciones, ¿no? Así que bueno, simplemente quería decir esto y le voy a dar paso al doctor Waldo Sobrí para que él continúe. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, un placer estar acá, un placer compartir la tribuna con el doctor Alfredo Villata. Es un gusto, gracias Marcela, Mabel, Silvina, todo por estar acá. Realmente es un honor para mí poder participar un poquito acá. Es más, Silvina, te aclaro que te agradezco particularmente porque justo hoy mis 8 psiquiatras están de vacaciones, así que voy a hacer terapia de grupo, colegas. Les voy a contar un montón de cosas. Ninguna es cierta, ninguna es verdad, pero son locuras que se nos ocurren plantear acá. Esta charla la vamos a encarar desde la herejía. Herejía en latín significa quilombo mental. Vamos a plantear las cosas desde otro punto de vista, porque ya muy bien lo dijo Alfredo. Muchachos, estamos como en la época del Código de Napoleón, como la época de los romanos. ¡No! ¡Nada que ver! ¡Cambió todo! Pero un problema que tenemos los abogados es que es más fácil repetir que pensar. Se la pregunta, che, si lo hace 2000 años que los romanos dicen tal cosa, ¿será verdad? ¿Y a qué es lo que quiero plantear? Yo no tengo ninguna afirmación, nada que sea absolutamente cierto, ni mucho menos, ni siquiera tengo la verdad. Lo que quiero es generar dudas, generar problemas mentales para que nos replanteemos el derecho a ver dónde estamos parados. Y aquí hay cosas que son fundamentales. Primero de todo, el derecho del consumidor, muy bien lo decía Alfredo, año 94, Constitución Nacional, y yo tengo el privilegio, el honor de haber sido discípulo del genial Carlos Gersi. Y Gersi en el año 94 dijo algo que yo tardé 25 años en entenderlo. Yo tengo 4 abuelos vascos, así que soy medio lento de entenderás. ¿Y qué dijo en el 94 Carlos Gersi? El derecho del consumo forma parte de los derechos humanos. Yo en aquella época era joven, no entendía mucho lo que decía, y si el jefe lo decía, si a vos te gusta, dale, ponele, si no duele, avancemos. Un cuarto de siglo después digo, puta, qué genio que es este pibe. ¿Por qué? Si el derecho al consumo forma parte de los derechos humanos,
se va a aplicar mañana al caso que vos tenés que resolver o al caso que vos tenés que plantear como abogado, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es decir, los tratados de derechos humanos se aplican a los consumidores, punto, sin duda. Claro, y esto, pero Waldo, ¿y esto me va a servir a mí para resolver un caso, para plantear una demanda? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la aplicación de los derechos humanos a los consumidores tiene algunas pautas que son fundamentales. La primera, no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, pero lo vamos a comentar rápidamente. Uno, principio pro homine. ¿Esto qué significa? Que la normativa siempre, siempre se aplique en favor del ser humano de carne y hueso consumidor vulnerable. Punto. Pero esto no lo dice Waldo, yo no soy nadie. Lo dice la Constitución Nacional. Entonces ahí es donde tenemos que ver, cuando haya un choque de normas, a mí esto del diálogo de fuentes, ¿sabes qué? Es algo que me da como cosita. No me gusta mucho. A los que juegan el fútbol, para mí el diálogo de fuentes muchas veces es patear la pelota a la tribuna. Yo prefiero el monólogo de fuentes. ¿Y cómo es el monólogo de fuentes? Sencillo. Recordemos al amigo Hansi Kelsen, en la puntita de la pirámide que está, el artículo 42. Hay que proteger al consumidor. Punto. ¿Cómo? Punto. Si en la pirámide de la Constitución hay que proteger al consumidor, todo aquello que no protege al consumidor, ¿qué es? Inconstitucional, inconvencional. Tan fácil como eso. Recuerden Vidal Campos, él decía, ¿qué es inconstitucional? Aquello que no es razonable o aquello que no es justo. ¿Y la Constitución dice algo de la justicia? Obviamente que sí, afianzar la justicia. ¿Y dice algo de los valores? Equidad, dignidad. Por supuesto que sí, artículo 42 de la Constitución Nacional y los consumidores. Ergo, cualquier norma que violente la justicia, la equidad o la dignidad es inconstitucional e inconvencional. Fíjate la normativa jurídica que tenemos. Y es más, recordemos siempre que el juez cuando juró, no juró aplicar el Código Civil. No. Juró defender la Constitución Nacional. Oye, y si el Código Civil contradice la Constitución Nacional, amigos, la solución es una. Prevalece la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. No vamos a tener tiempo para desarrollar esto, pero recordemos que el Código Civil y Comercial, que fue hecho por más de 100 juristas, todos muy renombrados, buenísimos, tiene cosas buenísimas y tiene cosas horribles. ¿Cómo? Cosas horribles. Perdón, Silvina, ¿me estás grabando? Sí, entonces para que claro. Cosas horribles. Muy bien, claro. Y si no, te hago una consulta. A ver, colegas. Concepto de consumidor. ¿Cómo está en el 1092? ¿Es igual que el artículo 1 de la 2440? No. ¿Por qué? Porque el Código Civil que utiliza un sistema muy común en el derecho seguro, que es el sistema liquid paper. Cuando algo no les gusta, lo borran. Y si no, pregúntame dónde está el tercero expuesto. No está, se fue. ¿Cómo no está? No está. ¿Y eso qué significa? Que se borró. Che, y dentro de los principios normativos para defender a los consumidores, dijimos, 1, pro homine, 2, operatividad, 3, progresividad, 4, no regresión. ¿Y qué significa no regresión? Que los derechos que protegen a los consumidores son normas de orden público inmodificables. Punto. Pero esto no lo dice Waldo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y entonces qué planteas, Waldo? ¿Que la eliminación del tercer puesto es inconvencional? Por supuesto que sí. Oye. Y decime, ¿y dónde está otra? Te tiro tan solo, no vamos a desarrollarlo porque no tenemos tiempo. La prescripción en la Ley de Defensa del Consumidor. Creo que somos todos argentinos, pero Argentina es el único país del mundo y alrededores, incluyendo Saturno y Júpiter, cuya Ley de Defensa del Consumidor no tiene plazo propio. ¿Cómo? No está, se fue. ¿Y eso es casualidad? No, mis amigos, causalidad. El gran Carlos Gersi decía, el siglo XXI se caracteriza por la lucha entre las grandes corporaciones y los tontos y vulnerables como ustedes y como yo, que somos los consumidores. ¿Y entonces qué hizo el lobby de compañías de seguros? Por abajo de la mesa le dijo a los muchachos que dictaron el código, che, eliminame el plazo de 3 años. ¿Y ahora cuánto es el plazo de prescripción? Las compañías de seguros dicen que es 1. Nosotros que somos molestos decimos que 5, por aplicación del 2560. Pero esto es para que vayamos viendo cómo hasta la eliminación del artículo 3 es inconvencional.
¿Ok? Esto para que veamos dónde estamos parados los consumidores. Avancemos un poquito más. Bien decía Alfredo que el mundo ha cambiado de manera sustancial. Y la pregunta es, acá hay mucha gente joven, los que puedan prender la cámara mejor, así nos vemos y tenemos más ida y vuelta. Pero hay mucha gente joven y te hago una consulta. Che, ¿y si el profesor de contratos, cuando te dio la clase, se equivocó? ¿Cómo? ¿Y si no te dijo la verdad? ¿Y si se equivocó porque está diciendo cosas que no corresponden? Pero Waldo, él repitió el Código Civil, que repite el de Vélez, que repite al Código de Napoleón, justamente por eso. ¿Y esto qué quiere decir? Neurociencias. Amigos, el mundo cambió. En este momento está cambiando, es una bisagra absoluta, neurociencias e inteligencia artificial. Colegas, el que no se meta en el mundo de la inteligencia artificial, le sugeriría que se suicide, se dedique a otra cosa. Acá hay gente muy joven. Los próximos 50 años vos vas a trabajar en el derecho con la inteligencia artificial. Ya hay sistemas para el dictado de sentencia a través de algoritmos inteligentes. ¿Cambiará algo esto? Obviamente que sí. Tenemos planteado con Silvina que se hace otra charlita, pero va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial. El transhumanismo, el poshumanismo, el ser humano que se convierte en inmortal. Pará, Waldo, ¿qué estás diciendo? No lo digo yo no soy nadie. Ya te lo están diciendo los científicos. ¿Querés convertirte en inmortal? Habla con Elon Musk, él tiene una empresa que se llama Eterni.com y podés convertirte en inmortal. Después lo charlaremos en otro tiempo. Pero la pregunta es, che, ¿y esto cambiará el derecho? Te pega en la base, hermano. Y decime, ¿y los robots? ¿Qué pasa con los robots? Ya hay gente que dice que tiene personalidad jurídica, que son como las personas. No, pero para eso faltan millones de años, Waldo. No. El robot Sofía de los países árabes ya tiene pasaporte. Es más, en los países árabes el robot Sofía tiene más derecho que las mujeres árabes. Oye, ¿está cambiando algo? Claro que está cambiando, colegas. Se está cambiando el mundo. Y eso es excitante. Somos la primera generación que puede escribir, analizar y estudiar sobre esos temas. ¿Está? Inteligencia artificial. Pero eso no es el tema de hoy. Neurociencias. Y acá es donde vamos a tener que replantear el mundo. Y para eso vamos a hablar de un premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman. Si Daniel Kahneman es premio Nobel de Economía, ¿cuál era su profesión? Obviamente él era psicólogo. ¿Cómo un psicólogo premio Nobel de Economía? Claro, porque rompió la economía desde la base y, by the way, también nos rompió el derecho. ¿Qué dijo el amigo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía? Señores, no es cierto lo que les enseñaron en la Facultad de Derecho, que las decisiones que toman las personas son todas racionales. Chistecito, teoría pura, ficción legal ridícula. Él te dice que la toma de decisiones está en el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. El sistema 2 es lento, meditado, analítico. Y con eso que, Waldo, sencillo. Más del 90% de la toma de decisiones que ustedes realizan y que yo hago es con el sistema 1. Rápido, automático, veloz, emocional, no meditado, no racional. Oye, recién mi profesor de contrato me dijo todo lo contrario en la facultad. Estaba equivocado. Pero no lo dice Waldo, no. Lo dicen los premios Nobel de Economía. Esto está acreditado científicamente. Pero no solo fue Daniel Kahneman, George Akerlof, Robert Shiller, también premio Nobel de Economía. ¿Qué te dicen? Sencillamente, avalando esto, no existe la actitud racional de los consumidores. No existe la mano invisible del amigo Adam Smith. No existe la perfección de los precios en los mercados. Pero Waldo, si esto lo repitieron durante siglos. Sí, pero estaban equivocados. ¿Ok? Y no solo eso, después viene otro premio Nobel de Economía hablando exactamente lo mismo. Richard Thaler, que continuando lo que establecía Daniel Kahneman, te dice, todo se basa en sistema 1 y sistema 2. Sistema 1, él dice que ya el 95% de la toma de decisiones no son racionales. Y apenas el 5-10% son racionales. Vos fíjate cómo te cambia todo esto. Y acá nos quedan dos alternativas. Tomar lo que dice la ciencia actual o actuar
con el famoso sistema como si. Hagamos como si nada hubiera cambiado. No, hermano, cambió todo. Cambió todo. Por eso, Alfredo hablaba del contrato de consumo. Y hasta habría que ver, che, ¿existe el contrato de consumo? Otra de las grandes críticas al Código Civil. Vos fíjate, el Código Civil es un homenaje en el tema de contratos a Nassim Taleb. ¿Recuerdan Nassim Taleb? El cisne negro. Pues bien, las disposiciones del Código Civil para el tema de contratos se basan en un cisne negro. El contrato paritario. Pregunta, colegas, ¿alguno de ustedes, aunque sea de lejos, tocó así un contrato paritario? En mis 40 años de profesión jamás lo vi ni de lejos. ¿Ok? Y vos fíjate, los principios generales del Código Civil se basan en un contrato que no existe. ¿Se entiende por qué García lo criticaba con toda razón? Esto es lo que tenemos que replantear, amigos, reanalizar. Y vamos a criticar a la Corte Suprema, pero muchísimo. Y eso es nuestro deber republicano. Recuerden que nosotros venimos de la UBA, donde te exigen pensamiento crítico. ¿Ok? Y por más que lo diga la Corte Suprema, ¿y a mí qué? ¿Puedo estar de acuerdo o no? Y si no estoy de acuerdo, tengo la obligación de decirlo. Hoy no tenemos tiempo, pero uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema se llama el fallo Flores con Jiménez. Tan solo como nota de página. ¿Qué dice el fallo Flores con Jiménez? Determina que una suma determinada en el año 1992, suma asegurada, en el año 2017, que eran 30.000 pesos en el 2092, ¿cuánto era en el 2017? 30.000 pesos. Esa es la ventaja de vivir en Finlandia, como es Argentina, que no tenemos inflación. ¿Ok? 25 años, no tiene nada, no hay que actualización monetaria. Como bien decía Alfredo, que es una creación pretoriana. Y hoy que dice nuestra Corte Suprema, no, muchachos, la actualización no se aplica a los seguros. Suena raro. Por suerte la Suprema Corte de la provincia sí tiene una versión distinta y te permite actualizar la suma asegurada. Pero para que vayamos viendo cómo que acá no hay argumento de autoridad, colegas. Que lo diga un gran doctrinario, que lo diga la Corte Suprema, me importa tres bledos. Yo tengo que ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, tengo que plantearlo. Por eso, amigos, las demandas que tenemos que hacer son demandas docentes. Porque toda esta cuestión revolucionaria, nueva, atípica, la vamos a tener que explicar. Y acá, ¿y qué nos decía Richard Thaler? Premio Nobel de Economía. Viste que los yanquis son bastante simpáticos para escribir. Y él te dice, a ver, sistema 1, sistema 2, por un ejemplo. ¿El sistema 2 qué es? El analítico, meditado, estudiado. El señor Spock de Viaje a las Estrellas. Esa especie de cyborg, mitad hombre, mitad computadora, todo lo que hace lo piensa. Sistema 2. 5% de la toma de decisiones. Y el sistema 1, el que vos tomás siempre, el que yo utilizo siempre, en el 90% de las decisiones, mi reloj cucú. ¿A quién se parece el sistema 1 de ustedes y yo? ¿Qué dice el Premio Nobel de Economía? Acá lo tengo a Gabriel. ¿Sabes a quién te pareces, Gabriel? ¿Y a quién me parezco yo? Homero Simpson. Y decime si no, ¿cómo tomamos las decisiones? Rápido, automático, veloz, emocional, dale. Y ya está tú adelantando algo de esto, Alfredo. Alfredo ya tiró el título, colegas, ¿qué pasa con la publicidad? Y yo te canto, quiero retruco, ¿qué pasa con el marketing? Quiero vale 4, ¿qué pasa con el neuromarketing? ¿Ok? Gabriel la llamó a la novia y le dijo, che, amor, ¿vamos de viaje a Bariloche? Y al ratito le llegó en el celular, publicidad de viajes a Bariloche. ¿Ah? ¿Casualidad o causalidad? A ver, amigos, seguramente ustedes deben tener a muchos amigos que son ingenieros en computación. ¿Y cuál es la característica de tu amigo en la notebook? Esto. Tiene una cinta adhesiva en la cámara. ¿Por qué? Che, ¿de verdad vos te crees que cuando apagás la computadora se apaga la cámara? ¿Vos te crees de verdad que cuando apagas el celular se apaga el celular? Ni siquiera hablo de Siri, ni de Alexia, ni de Cortana. Hermano, todo te escuchan. Ok. Y acá viene el gran tema. Si te escuchan todo, saben todo de vos. Y si saben todo de vos, saben tus debilidades. Ergo, la publicidad, si tenemos tiempo vamos a ver algo, el neuromarketing hoy no es cuantitativo, es cualitativo. Entonces se lo mandan a la gente de acuerdo a sus necesidades, requerimientos y temores.
Entonces acá viene la pregunta, che, ¿y va a ser racional entonces todo esto? Veamos. Entonces, ya con esto que te planteo, Thaler te decía, muchachos, ojo con todo esto, porque la realidad es que ha cambiado el mundo y que la toma de decisiones no son racionales. Por eso, de loco que soy, escribí un artículo que se llama el artículo 260 bis. ¿Viste el artículo 260 del Código Civil? Te habla del acto voluntario que tiene discernimiento, intención y libertad. ¿En serio? ¿De verdad vos me decís que hay acto voluntario? Nah, no jodamos. Hablemos de verdad. No existe el acto voluntario. El 261 te habla del acto voluntario. ¿El 260 cuál es? Sistema 2. El 261, el acto involuntario. ¿Y en el medio? En el medio nos queda el sistema 1, que es el 90% de todas nuestras decisiones. ¿Ok? Y acá es donde tenemos que empezar a reanalizar el mundo, el derecho. ¿Por qué? Y acá les voy a plantear algunos principios que no tenemos tiempo de desarrollarlos, que se aplican a los consumidores. Primer principio, como venimos adelantando, 1, la mayoría de las decisiones no son racionales. No, pero Shakespeare decía otra cosa. Pobre Bell, era un fenómeno. Pero en 1865 empezó a escribir el código. ¿Ok? Ahora la ciencia te indica que esto no es así. Pero además, la neurociencia, ¿qué caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? Es el estudio del cerebro. Pero el estudio del cerebro in vivo. No solo en vivo, sino que además a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, a través de todo eso, se puede saber si las decisiones que vos vas a tomar son racionales o no son racionales. Un ejemplo muy chiquitito. Benjamin Libet juntó un montón de personas y dijo, muchachos, cuando ustedes quieran, aprieten un botón. ¿Esa es la prueba? Sí. Ah, qué fácil. Aprieto el botón. Muy bien. Todos tenían electroencefalogramas. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué se descubrió? Vos fijate cómo cae por tierra todo lo que nos enseñaron. Y lo que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos. ¿Qué se descubrió? Que la decisión consciente tiene en el cerebro un origen inconsciente de 3 o 4 segundos. Va de vuelta. La decisión consciente tiene origen inconsciente. Por eso es que nosotros en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, yo doy Civil 1 en primer año y Seguros y la Defensa del Consumidor en el último año. La bolilla 1 coincide. ¿Cómo coincide la bolilla 1 de Civil con Seguros? ¿Sí, sí? La bolilla 1, ¿cuál es? Neurociencia e inteligencia artificial. Colegas, no hay manera que alguien salga a la calle sin saber todo eso. A ver, lo charlamos antes de comenzar este capítulo. Hoy ya hay sistemas de dictado de sentencia con inteligencia artificial a través de algoritmos inteligentes. Pero no solo eso. El orgullo es que eso fue elaborado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un genio como Juan Corbalán. Muchachos, hay un posgrado de inteligencia artificial de Juan Corbalán, yo lo hice el año pasado, un genio el pibe. Mis profesores eran de MIT, Harvard, la Sorbona. Claro, pero eran pibes de 30 años, argentinos. Ok, ¿se entiende? Pues bien, Argentina tiene el sistema Prometea, que es el sistema de inteligencia artificial, uno de los más avanzados del mundo, y que ya se está aplicando acá. Ahora, volvamos a neurociencia. Vamos y venimos, pero porque para que vean todos los cambios que se están produciendo al mismo tiempo. Entonces, primera cuestión, las decisiones no son racionales. Segunda, ya adelantaba Alfredo muy bien, publicidad, marketing y ahora el neuromarketing. Antes con el marketing había una asimetría de información total y absoluta. Hoy con el neuromarketing, esta asimetría es exponencial. A ver, cuando Ricardo quiere escribir la historia de su vida, ¿qué vas a tener que hacer, Ricardo? ¿Preguntarle a tu mamá, a tu novia? No, metete en Big Data. Está todo, hermano. Toda tu información está en Big Data. Por eso ahora estamos escribiendo un artículo de el deber de información a la luz de la inteligencia artificial. ¿Qué tengo que informar yo como consumidor si la empresa ya lo sabe todo? ¿Ok? Fíjate cómo que te va cambiando el paradigma. Es decir, tenemos que ver cómo aplicamos esta nueva normativa a lo que tenemos hoy acá. ¿Ok? Sigamos con el tema neurociencia y consumidores. Tercer principio de neurociencia y consumidor. Los contratos no se leen. Waldo, ¿cómo vas a decir eso? Es más, acá vamos a seguir al filósofo Ángel de Brito. ¿Lo conocen? Cuando hace LAM. Bueno, nosotros hacemos LEM. Los contratos no se leen,
los contratos no se entienden y los contratos no se memorizan. No, Waldo, ahí ya te fuiste, hermano, ya desbarrancaste, te fuiste al pato. ¿Cómo va a ser que los contratos no se leen? ¿Me estás jodiendo? Vamos a poner un ejemplo, no sé. ¿Conocen el sistema de internet, Zoom? Ese para dar charlas, que uno se mete virtualmente. Patricia me mira y me dice, Waldo, estamos en Zoom. Uy, cierto, estamos en Zoom. Sí, perdón. Ok, gracias, Patricia. Bueno, aprovechemos entonces. Colegas, ¿qué dice el contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla? Escucho. A veces están todos muteados, no los entendí. ¿Qué dice el contrato de Zoom que ustedes suscribieron para que lo leyeron, lo entendieron? No lo leímos ni lo firmamos. ¡Ah! ¡Atrás, Satanás! ¿Cómo no lo hiciste? ¿Por qué? Ella decía Nietzsche. Somos humanos, demasiado humanos. ¿Ok? Y esto que nos pasa acá, nos pasa en todo. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que empezar a replantear es, che, si los contratos no se leen, y acá escribo ahora una ponencia para un congreso de seguros, el título de la ponencia es, los contratos no se leen, 2 puntos. No hay culpa del consumidor por no leer los contratos. ¡Epa! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Bestia! Es que me preguntan, che, si nosotros que somos 25 no leemos los contratos, será un problema de gente de La Plata y de Capital Federal, pero no leen en Argentina, no leen en Latinoamérica, no lo leen en el mundo. Oye, y acá viene la consulta, colegas, ¿qué es la culpa? La omisión de las diligencias necesarias teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar y haciendo lo que el común de la gente hace. Perdón, ¿hay culpa de la gente por no volar? No, porque nadie vuela. ¿Habrá culpa de la gente por no leer los contratos cuando nadie los lee? Pero además recuerdo, leem, es leer, entender y memorizar. Yo me lo imagino Alfredo y yo, que somos los más viejitos acá, habremos hecho en nuestra vida, Alfredo, no sé, 300, 500, 1000 contratos. Ponele que Alfredo, que es un tipo metódico, los haya leído. Mi pregunta es, ¿los memorizará? ¿Cómo? Y claro, hermano, porque no solo tenés que leer, lo tenés que entender y memorizar. Es decir, si se acordara de Alfredo, sería la nueva versión de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Y no existía Funes, claro que no existía. Ahora la pregunta es, colegas, ¿y a quién le conviene la ficción legal, ridícula, estúpida y arbitraria que el contrato se lee, se entiende y se memoriza? Le conviene a las gerencias legales de la compañía de seguros, a las gerencias legales de los bancos, a las gerencias legales de la... Vos tenés que saber los contratos de seguros todos, la de bancos todos, la de la prepaga tenés que saberlo de memoria, la hipoteca, Zoom, Internet, Facebook, Instagram, tenés que saber todo de memoria. ¿En serio? ¿No se están jodiendo? Sí. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Se entiende? Esto es lo que es el problema que tenemos. Claro, pero la pregunta es, pero un poquito. Waldo, ¿pero no estás pateando el tablero? A ver, Einstein decía, estupidez es querer conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y mi pregunta es, yo no sé cómo será en La Plata, pero yo te cuento cómo es el vivo yo en San Isidro. ¿La gente está contenta con la justicia, con el derecho, con las compañías de seguros? No. ¿Y si repetimos lo mismo, vamos a lograr resultados distintos? No. Es más, vamos a profundizar más. Otro principio legal de los consumidores y neurociencias. El derecho no se presume conocido por los consumidores. No, Waldo, ahí ya te fuiste al pasto. ¿Cómo no se va a presumir conocido? Y yo, a ver, leamos qué dice el Código Civil, artículo 8. Inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Pero somos todos argentinos, creo. Nosotros sabemos que Dios es argentino. Y en el derecho se esconde atrás de las comas. O sea, cuando vos tengas una coma, una ley, capaz que me da algo. ¿Y qué dice el artículo 8? El derecho se presume conocido, salvo que haya una norma que determine lo contrario. Y acá la pregunta es para, Sofía me está mirando como diciendo, y decime, Waldo, ¿encontraste la norma que dice lo contrario? Por supuesto. El artículo palito, palito, redondito, redondito. El 1100 del deber de información al cual hacía referencia Alfredo. ¿Y qué es el 1100? Es igual que el 4 de la defensa del consumidor, igual que el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero, te agregó 2 palabras que va a cambiar el mundo jurídico de Argentina. ¡Wow! ¿Y cuáles son esas 2 palabras?
que la empresa debe informar toda circunstancia relevante. Y acá, colegas, les hago una pregunta. ¿El derecho para un consumidor será una circunstancia relevante? Pero no lo digo yo, lo dice el código. Y la respuesta es, hermano, cuando una compañía de seguros no te paga un siniestro, es porque violaste el artículo 35 de la ley de seguros, el artículo 57, el 1580.000. Oye, entonces, si la ley dice que hay que informar circunstancias relevantes, el derecho es una circunstancia relevante. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Que el derecho no se presume conocido por los consumidores, que la compañía de seguros debe informar esos derechos bajo apercibimiento, que no se va a aplicar la normativa que perjudique al consumidor que no fue informada correctamente por la compañía de seguros. Fíjense ustedes cómo es, porque si no te cambia la pregunta. Yo me dedico a los seguros hace 40 años. Sí, soy un señor viejo. Pregúntame, che, Waldo, ¿qué porcentaje de la normativa de seguros sabés vos? Y creo que después de 40 años ya alcanzo al 7%. ¿Y el resto? Ni idea el resto, qué sé yo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue la resolución que dictó la Superintendencia de Seguros de la Nación? No. ¿Quién la sabe? La compañía de seguros, que es el profesional y que se dedica a eso. Yo le pregunto, che, ¿y tu tía, que nunca pasó ni siquiera por delante del Facultad de Derecho, obviamente sabe de memoria el Código Civil y Comercial nuevo, la ley de seguros, todas las leyes que se aplican en el mundo? No, Waldo, es una ficción. ¿Y si es una ficción? No estamos en problemas. Por eso Yuval Harari, el gran filósofo israelí, decía, posverdad es crear ficciones y luego creer en ellas. ¿No se dan cuenta cómo nos están llevando a un camino que es totalmente mentiroso y que perjudica al consumidor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Las empresas deben informar el derecho. ¿Y cómo? A ver, amigos, imagínense cuando hablamos de inteligencia artificial, la cantidad de cosas que tenemos. Ustedes reciben artículos, mails de la compañía de seguros, millones por día. ¿Cuántos son de información? Ninguno. ¿Se entiende? Es más, para que veamos cómo se puede solucionar muy fácilmente. Acabo de publicar un libro aburridísimo, que es La Ley de Seguros Comentada. 2 tomos. Gabriel, si tu novia se porta mal, le das el libro, lee una página y se duerme ahí, vas a ver que se va a portar muy bien. Muy bien. Cuando está por salir el libro a la venta, me llaman de la editorial y me dicen, Waldo, faltan los videos. Digo, no, este es un libro de derecho, no es el video. No, faltan los videos. No, pero es un libro. No. Nuestro libro, antes de cada capítulo, tiene un código QR donde vas a aparecer vos en esta misma biblioteca explicándole a la gente de qué va el capítulo. Ah, qué buena idea, le dije. Pregunta, colegas, ¿cuántas pólizas de seguros que tienen ustedes tienen código QR? Oye, ninguna. ¿Y qué será? ¿Que no se les ocurrió? ¿Cuántas pólizas de seguro que tienen ustedes tienen un hipervínculo para mandarte a algún lugar donde puedas ver algo? Ninguna. Es más, ahora está metiéndose lo que se llama legal design. ¿Qué es el legal design? Es el diseño de los contratos. Entonces vienen con letras en colores, recuadros, infografías. ¿Cuántas pólizas de seguros vienen así? Ninguna. ¿Y esto qué es, amigos? Un actor doloso de las compañías de seguros. ¿Doloso? Claro, lo dice el artículo 1124. ¿Qué es dolo? La intención de producir el daño o la manifiesta indiferencia por las consecuencias de sus acciones. Pregunta, ¿hay una manifiesta indiferencia de las compañías por este tema? Por supuesto que sí. Fíjense ustedes cómo neurociencia es aplicado a lo que estamos analizando. ¿Ok? Avancemos un poquito más. ¿Y cómo se aplica la neurociencia en el tema del derecho, de los jueces, de los abogados? A ver, hay un artículo muy interesante que se llama El desayuno de los jueces. Para que veas cómo nos pega a todos esto. ¿Y qué es el desayuno de los jueces? Un experimento que se hizo, se tomaron 20 jueces israelíes de derecho penal para que analizaran las excarcelaciones que se le planteaban. Ah, qué bueno, qué interesante. Muy bien. Se descubrió que a las 9 de la mañana se otorgaba el 65% de las excarcelaciones. A las 11 de la mañana, el 5% de las excarcelaciones. A las 12 del mediodía, el 65% de las excarcelaciones y a la 1, el 5% de las excarcelaciones. ¿Qué pasa con los jueces israelíes? Están todos locos, hay coima. ¿Qué pasó?
y lo descubrió la neurociencia. Sistema 1 y sistema 2. El sistema 1, rápido, automático, veloz, emocional, no consume energía. En cambio, el sistema 2, lento, meditado, analítico, te consume muchísima energía en el cerebro. ¿Y qué se descubrió entonces? Muy sencillo. ¿Por qué el desayuno de los jueces? Porque el juez llega a la mañana, recién desayunado, tranquilo, cognitivamente despierto, le llegan los casos de excarcelaciones, analiza, y al que corresponde la de la excarcelación y al que no, no. Con el tiempo se va cansando. A las 11 de la mañana está muy cansado. Y ante la duda, ¿qué hace? Dice este estudio que se hizo. Sencillo, ante la duda, sistema 1, se rechazan las excarcelaciones. ¿Por qué? Y porque no lo puede analizar en profundidad, entonces ante la duda lo rechaza. 11:30 van a desayunar por segunda vez, se juntan todos los jueces, café, media luna, mate. 11:30 vuelve, cognitivamente despejado, devuelto sube al 65%. Y a la 1:30, cansados de vuelta, se rechaza la gran mayoría. ¿Y esto qué significa? Que el juez es, como diría Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Y lo que le pasa al juez nos pasa al abogado, le pasa al médico, le pasa a todo el mundo. Por eso ya hay países que están analizando cómo se tienen que manejar los jueces para el dictado de sentencias. ¿Se entiende lo que estamos hablando? La importancia que tiene todo esto. No es una mera teoría que no tiene nada que ver. Es más, esto se va a aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, la prueba testimonial. Neurociencia aplicada al proceso judicial de las pruebas. ¿Qué les enseñaron a ustedes y a mí? La memoria del testigo. ¿Qué es la memoria? Una cajita que tenés en el cerebro, que sacás, abrís la cajita y ahí sale el recuerdo. ¿Esto es así? Por supuesto que no. Nada que ver. Es una idea que alguien dijo que es ridícula. Entonces, para escribir este libro aburrido de contratos y neurociencia, ¿qué hice? Me fui a hacer un curso con Facundo Manes, al Instituto de INECO de Facundo Manes. Llego a la conferencia y había un tipo tocando el cello. Y, uy, de vuelta me equivoqué de día o de horario. Entonces me hago el tonto, que me sale muy natural, me levanto despacito y me voy retirando. Cuando me dice, ¿a dónde va? Ay, me engancharon. No, me equivoqué, es un recital de cello y yo vine a una conferencia de neurociencia. Justamente esto es la neurociencia. Para que usted tome con mayor capacidad todo lo que le van a decir, primero empezamos con cello. Un cello tocándose. Ahora esto me hace acordar que nosotros en la Facultad de Derecho de la UBA, hace 40 años que utilizamos el sistema M y M para dar clase. Una M es de mate y la segunda de Mozart. Ponemos música de Mozart para dar clase a los alumnos. ¿Y esto qué nos va a significar? ¿Cómo se nos va a abrir la cabeza para analizar las cosas y para estudiarlas? Entonces, esto que vamos a utilizar ahora de neurociencia se aplica a todo. Testigos. Entonces le decía, el testigo no es una cajita. El testigo, te explica Facundo Manes, es un documento Word que vos tenés en la cabeza. Entonces vos ves algo y lo grabás en el documento Word. Al día siguiente se lo explicás a tu novia y sacás el Word y lo explicás. Lo volvés a guardar. Pero lo que guardás no es la versión original, es la nueva. Y cada vez que abrís el documento Word, cada vez lo vas modificando inconscientemente sin darte cuenta. Y hay una anécdota buenísima de Facundo Manes que te dice, mira, yo recibo muchos científicos que vienen a mi casa a cenar, qué sé yo, y como no los conozco mucho, pero quieren visitarme, les cuento una anécdota muy simpática de cómo conocí a mi novia. La conocí en Europa, por distintas ciudades, qué sé yo. Muy bien. Un día, de los tantos científicos que viene un finlandés, Facundo Manes le cuenta todo, se saluda, el tipo se va, todo bien. Cuando Facundo Manes está subiendo la escalera, escucha desde la planta baja, Facundo. Y no sé, Álvaro, si a vos te habrá pasado, pero cuando tu señora te dice tu nombre medio con voz de enojada, decís, estoy en Orsay, algo me equivoqué. Entonces, ¿qué le dice No la tengo mujer de señora, Facundo? así que no me ha pasado. Entonces, La última ¿qué le señora dice? que tuve me vio en el boliche con una nueva y me hizo sacar del boliche, así que me va mal a mí. Caramba, apliquemos neurociencia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la mujer de Facundo Manes? ¿Por qué le contaste la historia de otra novia? Facundo me dice, no, yo conté la tuya, mi amor. Claro, al tiempo que descubrió Facundo Manes, que de tantas veces que había contado la misma historia, le ponía una lucecita de colores acá, un comentario acá, otra cosa acá, se fue derivando eso, porque no tenía ninguna necesidad Facundo Manes de mentirle a un tipo que ni conocía, a un finlandés, delante de la esposa. ¿Esto qué te demuestra? ¿Cómo va cambiando la memoria?
Por eso hay una ONG, Proyecto Inocencia, que ya ha librado alrededor de 250 personas. ¿Por qué? Por el hecho de haber declarado algo que creían convencidos que era real, y después por pruebas de ADN, etcétera, se demostró que eso no era así. Para ir cerrando un poquito todo esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomar lo que decía Alfredo de la publicidad. Amigos, nosotros cuando tomamos decisiones somos los más tontos del mundo. Y esto es una verdad. Cuando Alfredo y yo éramos jóvenes, la demanda del consumidor generaba la oferta. ¿Ok? No va más. Hoy la oferta de las empresas genera la demanda del consumidor. No, Waldo, no puede ser así. Ahora les hago una pregunta y nadie me conteste. ¿Quién de ustedes ha cambiado el celular en los últimos 3 años? Y decime, ¿lo cambiaste porque no funcionaba, porque no andaba, porque estaba roto, o porque salió el iPhone piripipipopom? ¿Se entiende? Este es el gran tema que tenemos. Entonces, para eso mezclar lo que es la neurociencia y el neuromarketing y la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, el cerebro es triuno. Tiene 3 partes. Una, la parte del neocórtex, que es la racional. La segunda, la parte límbica, que es la emocional. Y la tercera es la reptiliana, que es la de la supervivencia. La más antigua es la reptiliana, luego vino la parte límbica y último, hace pocos miles de años, llegó la parte del neocórtex. Ok, pregunta, colegas. El neuromarketing, ¿a dónde apunta? ¿A la parte racional? No, ni de casualidad. Te apunta a la parte límbica o incluso a la parte reptiliana. ¿Y cuáles son las empresas que apuntan más? Supervivencia, seguridad. ¿Y cuáles son las empresas que apuntan más a la parte reptiliana? Es decir, no racional. Las compañías de seguros. Porque vos cuando haces un seguro, ¿qué querés? Seguridad. ¿Y la seguridad dónde es? La parte reptiliana. Si no te tiro un ejemplo, decime. ¿Vos viste la publicidad de algunas compañías de seguros para el seguro de auto? ¿Qué te dicen? Nuestra grúa te va a transportar 500 kilómetros. ¡Wow! Eso quiero yo, la seguridad del transporte de la grúa. Quiero eso. ¿Y el resto de la póliza? No tengo la más puta idea. ¿Se entiende? Se aprovechan de eso. Entonces mi pregunta es, para. Si la compañía de seguros o las empresas en general a mí me atraen a través de la parte no racional, que es la límbica o la reptiliana, después cuando yo tengo un siniestro, ¿hay que analizarlo de la parte racional? Cuando los tipos me dijeron todo lo contrario. Y además de eso, los contratos no se leen. Si la compañía de seguros no me informó nada, ¿qué hacemos? Como si me hubiera informado. ¡No! Y es más, y acá vamos cerrando, te tiro un par de preguntas para que nos hagamos, yo me lo hice hace poco tiempo, y digo, ¿cuáles son las sanciones legales para cuando una compañía de seguros no cumple con el deber de información? Van a la cama sin cenar, chachás en la cola, se lo dicen a la mamá. ¿Cuáles son las sanciones? Ninguna. ¿Va de vuelta? Ninguna. Así que no hay sanciones si yo no cumplo con el deber de información. Yo te hago una pregunta de empatía, ponte lo de la compañía de seguros. Si no hay sanciones para no cumplir con el deber de información, ¿vos cumplirías? Entonces acá es lo que tenemos que hacer, amigos, y esto sí se lo planteo a la justicia, porque me parece que es determinante. Acá que tenemos que utilizar el artículo 1067 del Código Civil y Comercial, que apunta la teoría de los actos propios y el fallo Miranda. ¿Recuerdan el fallo Miranda de la década del 60 en Estados Unidos? De un tipo, un hijo de puta, un violador que violó a una chica en Texas, lo agarra la policía y lo hacen declarar. El tipo confiesa. ¿Y qué pasó? El defensor oficial llega a la Corte Suprema y dice, no, mire, ¿sabe qué? Todo muy lindo, pero acá se aplica la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué es eso? Si el fruto que se obtiene, la confesión, tiene un origen, un árbol envenenado, porque no le dijeron que se podía quedar callado y eso no le generaba sanciones, todo lo que se consiguió después es absolutamente nulo. ¿Ok? Por eso cuando ves una película, ¿qué sucede? Lo primero que agarran, te leen los derechos, te leen el Miranda, justamente para evitar esas nulidades. Pues bien, ¿qué propongo yo, colegas? Lo mismo.
che, ¿cuál tiene que ser la sanción a la empresa en general o a la compañía de seguros en particular que no cumple con el deber de información? Sencillo. Todo aquello que debía informarte y no te informó que te pueda perjudicar, no se va a aplicar. Vas de vuelta. Todo aquello que te tienen que informar y no te informaron, si te puede perjudicar, no se va a aplicar. Fíjense qué sencillo. Es más, tengan muy presente, y ahora sí vamos cerrando, que cuando yo hablo del deber de información es una síntesis, que es el deber de información, el deber de asesoramiento y el deber de advertencia. Los tres vigentes hoy en nuestro país. Pero fíjense, miremos lo siguiente. Deber de información, artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 1100. El deber de información es explicar las características del bien o servicio que te venden. Primer paso. Pero hay un paso más profundo, específicamente en más seguros. El deber de asesoramiento, y esto, colegas, es muy importante para el que ejerce la profesión. El artículo 10 de la Ley 22.400, que es de productores, asesores de seguros, dice, che, muchachos, el productor debe asesorar al cliente. ¿Y esto qué es asesorar? Decir si lo que te van a vender te sirve o no te sirve. Y hay todavía un paso más profundo, que es el deber de advertencia, que te tienen que alertar si el seguro o el bien en general que te venden te perjudica o no te perjudica. Y eso es donde surge, y eso está muy bien del Código Civil Comercial, artículo 1710, deber de prevención. Justamente el deber de advertencia, el deber de alerta se sustenta en el deber de prevención. Entonces, a vos te tienen que explicar si lo que vas a comprar o no te puede o no perjudicar. Entonces, tenés deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Los tres deberes hoy sí están vigentes. ¿Ok? Y para cerrar con el tema de seguros, tener muy presente, colegas, que cuando el productor de seguros no cumple con sus obligaciones, ese incumplimiento del productor de seguros perjudica ¿a quién? A la compañía de seguros. Va de vuelta. El incumplimiento del productor de seguros, ¿a quién vincula legalmente? A la compañía de seguros. Y acá lo dividimos en dos partes. Uno, si es consumidor, como bien explicó Alfredo, es muy sencillo. Si vos sos consumidor, se le aplica el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Cadena de comercialización. Responsabilidad solidaria y objetiva de toda la cadena de comercialización. Y pregunta, che, decime, ¿el productor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros? Obvio que sí, sin duda. Y si no fueras consumidor, ¿qué se aplica? Justamente los contratos conexos, artículo 1073 del Código Civil, aquellos contratos autónomos e independientes que tienen una finalidad común previamente establecida. ¿Ok? Entonces acá es donde cierra por todos lados. ¿Por qué? Y esto es básico. A ver, y con esto cerramos. Pregunta, ¿qué hace el productor de seguros? Vende seguros de la compañía de seguros. Segundo, la comisión al productor de seguros, ¿quién se la paga? La compañía de seguros. Tercero, ¿quién le pone los objetivos al productor de seguros que si lo cumplen lo mandan de viaje gratis a Europa? La compañía de seguros. Si tiene oreja de elefante, cola de elefante y trompa de elefante, no es un gatito, es un elefante. El productor de seguros forma parte de todo el sistema que tiene la propia compañía de seguros, de manera tal que el incumplimiento del deber de información, el deber de asesoramiento o el deber de advertencia que realice el productor de seguros y o la compañía de seguros perjudica únicamente a la compañía de seguros, de manera tal que ese no cumplimiento va a generar la responsabilidad de la compañía de seguros. La última cosita, un fallo, por favor, anótenlo para los colegas abogados, el fallo Tuero contra Latollar. Es un caso de la Corte Suprema que increíblemente dicta un fallo en favor de los asegurados. Totalmente excepcional. ¿Qué dice el fallo este que va a aplicarse de manera directa a lo que estamos hablando? Es un caso donde un productor de seguros a una empresa que es cliente de él le hace un certificado de cobertura con membrete de la compañía de seguros. Dice, a partir de hoy vos tenés un seguro de responsabilidad civil ilimitado. Y prolijamente el productor de seguros manda ese pedido de seguros a la compañía de seguros. A las pocas horas se produce el siniestro.
¿Y qué dice la compañía de seguros? Atrás, Satanás, yo no tengo que cubrir nada porque yo no emití la póliza, ni siquiera acepté el seguro eso. Llega esto a la Corte Suprema, ¿y qué dice la Corte Suprema? Teoría de la buena fe, teoría de la apariencia jurídica, teoría de los actos propios. Si el productor de seguros tiene como una apariencia de que está vinculado comercialmente a la compañía de seguros, colegas, todo aquello que haga el productor de seguros sí va a vincular a la compañía de seguros. Amigos, llegamos hasta acá y quedamos ahora en las preguntas, que es lo más divertido. A disposición y muchas gracias por todo. Muy amable. Muchas gracias, Waldo. Bueno, a ver, Mabel, no sé si habías levantado la mano. ¿Quién? Ah, Patricia, ahí tenemos a Patricia, que quiere hacer una pregunta. Con gusto. Me desmuteo. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Waldo, buenísima tu exposición, me encantó. Gracias. Yo soy de las viejas, no me mencionaste, pero soy más vieja que vos, seguramente. Experiencia. Escuchame, Waldo, me encanta esto del asesoramiento, el aviso y todo esto, pero ¿cuál es la forma? Porque ¿cómo prueba el productor o quien sea, o un vendedor de estos masivos que tenemos, cómo prueba que cumplió con ese deber? ¿Habrá que grabar? No sé, ¿qué se te ocurre a vos? Porque lo escrito no sirve por todo lo que estamos viendo. Está buenísima la pregunta, Patricia. Y vos fíjate qué interesante. Partamos de la base que todos sabemos que el deber de información no se cumple, porque nadie lee las pólizas. Entonces, ¿qué propongo como alternativas? Ver cómo hacer, porque, a ver, el deber de información es una obligación de resultado de carácter objetivo y que tiene que ser eficiente. Porque si no, a ver, yo compañía de seguro le vendo un seguro a Patricia y le doy el tratado de seguro de Stevie. Digo, tomá, Patricia, léelo. Sabemos que no lo van a leer. Y sabemos que las compañías vienen violando el deber de información desde que la ley está vigente hace 50 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cosas que sean... tema 1, legal design. Esto, colegas, vayan mirándolo, que es algo novedoso, que es el contrato que tiene que estar hecho de manera que sea fácilmente leíble. En un libro que saqué hace poquito digo, ¿cómo tiene que ser este deber de información? Tiene que ser breve, sencillo, y aplicar únicamente a las expectativas que tiene el asegurado. Si vos lees tu póliza de seguros, suponte, no sé, Ricardo dice, voy a leer la póliza de seguros. Son 1800 hojas, y las primeras 300 hojas son, la compañía de seguros no te cubre cuando hay guerra interplanetaria, cuando ataquen los marcianos, cuando venga una víbora gigante y te coma. No, hermano, me empezás a leer y si no, abandono acá, es una estupidez. ¿Cómo tiene que ser el deber de información si realmente lo queremos hacer eficiente? Muy sencillo. Yo cuando sea grande voy a ser superintendente del Seguro de la Nación 3 meses. Déjame 3 meses y te cambio todo. ¿Qué haría yo? Mira qué fácil. Haría que las compañías de seguros agarren la gerencia de siniestros. Muy bien. Y le diría, bueno, ahí vamos a aplicar la ley de Pareto. Estoy seguro yo que el 80% de los siniestros se rigen por el 20% de las cláusulas. Es decir, gente que creía que tenía cobertura y no la tenía. Pues bien, ¿qué le tengo que explicar a la gente yo? Eso que ellos creían que tenía cobertura y no la tenían. Porque millones de hojas no me sirven de nada. Entonces tengo que explicar solamente aquello que la gente creía que tenía cobertura y no la tenía. Entonces, informar menos es más. Porque tengo que informar únicamente aquellas... ¿Vieron lo que es el consentimiento informado en medicina? ¿Qué tenés que informar? ¿Aquello que es muy grave o aquello que hay mucha probabilidad que suceda? Pues bien, lo mismo tenemos que hacer con las pólizas de seguros. ¿Y las compañías de seguros lo saben? Sí que lo saben. Y lo esconden a propósito. ¿Se entiende? Entonces, tomar las cosas a través de inteligencia artificial, que es una tontería facilísimo hoy, de ver cuáles son los rechazos, sin inteligencia artificial te lo pueden hacer. Tomame la mayoría de los casos durante el 20% de las pólizas. Ergo ya la póliza chica. Segundo, legal design. Poner en rojo aquellas cosas que más te perjudican. ¿Está? Tercero, código QR. Le pones a la póliza el código QR, el tipo pone el celular, mire eso y dice, ah, mira qué interesante. Si no, por ejemplo, la cláusula claims made, que es una cláusula horrible para los seguros de responsabilidad civil. No hay un solo asegurado que la entienda. ¿Qué hice yo? Con mi hijo que hace el legal design, hicimos un videíto de 1 minuto y medio y se entiende perfectamente la cláusula claims made.
Pregunta, si yo que soy nadie pude hacer con mi hijo la cláusula claims made a través de un código QR para que todo el mundo lo entienda, ¿no lo podría hacer las compañías de seguros? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hacen? Por lo que ya alertaba el genial Carlos Berzi. Eso se llama incumplimiento eficiente. ¿Cómo? Incumplimiento eficiente. No cumplen con la normativa y encima ganan plata. Y si no, vos fijate en los juicios de responsabilidad civil de automotores. ¿Qué hace la compañía de seguros? Lo patea 30 años. ¿Por qué? Porque después te juran por los santos evangelios que la suma actualizada la suma asegurada no se actualiza. Y con eso, ¿qué logran? Licuar todas las deudas que tienen. ¿Se entiende? Todo esto es análisis económico del derecho. Por eso, amigos, y cuando estamos cerrando, la madre de todas las batallas, ¿cuál es? La aplicación de los daños punitivos a las empresas en general y a las compañías en particular que no cumplen en tiempo y forma. O si no, te hago la última pregunta. ¿Por qué te crees vos que las compañías de seguros en Estados Unidos y en Europa pagan de manera inmediata y de forma completa? Porque están en el norte, porque hablan inglés, porque son protestantes, porque leen a Max Weber o porque le aplican daños punitivos. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando esas compañías de seguros llegan a Argentina? Se argentinizan. ¿Y la culpa es de ellos? No, la culpa es nuestra. Pues somos los abogados los que tenemos que plantear el pedido de aplicación de los daños punitivos. By the way, yo tengo la teoría loca que los jueces hasta de oficio pueden aplicar los daños punitivos. ¿Por qué? Por el artículo 1710. Dice, el juez tiene la obligación de prevenir el daño. ¿Cómo prevengo el daño? A través del daño punitivo. Una vez que le aplicaste una sanción de la hostia a la compañía de seguros, pregúntame si después va a cumplir en tiempo y forma con su prestación. ¿Ok? Tenemos que salir de la caja, salir del Tupperware y pensar distinto. Y acá viene copiar. La ventaja de vivir en un país en vías de subdesarrollo, como es Argentina, es que nosotros vemos la película en los países desarrollados. En Estados Unidos y en Europa, las compañías de seguros cumplen porque le aplican daño punitivo. Pregunta, colegas, ¿qué deberíamos hacer entonces en Argentina? La respuesta está y la normativa está vigente. Depende de nosotros. Especialmente los abogados que lo tenemos que pedir en las demandas. No podemos pedir que el juez haga milagros si nosotros no lo pedimos. ¿Okay? Pero bueno, esto es un poquito la respuesta, Patricia. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo digo algo parecido respecto de los bancos. Yo digo que los bancos internacionales vienen a la Argentina y cambian el teclado. Necesariamente. Si vamos a hablar de cosas así, hay una frase de Bertolt Brecht, como bien dice Patricia, que le aplica a los bancos y yo a las compañías de seguros. Bertolt Brecht, el gran poeta, decía, existe una sola cosa más inmoral que fundir un banco. Fundarlo. En muchas compañías de seguro pasa lo mismo. ¿Viste? Hay compañías buenas, claro que hay buenas. Hay serias, por supuesto que sí. Para el abogado le llega siempre cuando no pagó. El que pagó está bien, hizo lo que tenía que hacer. Ahora, cuando llegan una que no paga, y ahí tenemos que tener presente, si sistemáticamente no paga, mi amigo Guillermo, Shakespeare diría, algo huele a podrido en Dinamarca. Muchachos, si vos sabés cuáles son las compañías que nunca pagan, no es casualidad, es que lo hacen a propósito por un análisis económico del derecho. Fíjate, Waldo, que una película que no me gustó, pero está en Netflix, Granizo, te da la razón. Va a cobrar el seguro y no sabía que no le cubría el granizo. Claro, es así, ¿entendés? Entonces esas cosas realmente, no se cumple con el deber de información. Es más, vos fíjate que, no tenemos tiempo ahora, por supuesto, pero para mí el contrato de consumo no existe. Porque no tiene ninguna de las características del contrato. No hay consentimiento, no hay autonomía de voluntad, no hay obligatoriedad y no hay efecto relativo de los contratos. Y entonces, ¿cómo se tiene que regir una póliza? Sencillo, por las expectativas razonables. Y esto lo dice la doctrina y la jurisprudencia yankee hace muchísimos años. Una póliza, por más que sea clara, si violenta las expectativas razonables de una persona normal, no se debe aplicar. Y acá sí, colegas, debemos reconocer algo muy bueno del Código Civil y Comercial. El artículo 1118, esto para los abogados, utilícenlo mucho. ¿Qué dice el 1118? Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. No existe más la autonomía de la voluntad.
Y, by the way, un artículo que tiene poca prensa, que es fundamental, el 1743, determina que todas aquellas cláusulas que violenten normas indisponibles, imperativas, violenten la buena fe, las buenas costumbres o sean abusivas, no es válida la limitación de la indemnización. Va de vuelta. Esto, abogados, hay que plantearlo. No es válida la limitación o exhibición de indemnización cuando las cláusulas violentan normas indisponibles, imperativas, buena fe, buenas costumbres o son abusivas. Fíjate que tenés una herramienta que es más grande que la espada de He-Man. Cualquier cláusula de la póliza de seguros que violente buena fe, buenas costumbres, normas imperativas, no es válida. Y vos fíjate cómo se aplica directamente a la compañía de seguros. Pues dice, no es válida la limitación de la responsabilidad. Sí, colegas, perdón. ¿Alguna otra consulta? No, una aclaración para los dos. Creo que Alfredo querías decir hoy, citaste el discurso de Kennedy, y cuando él, quizá era esto, ¿no? Cuando él define al consumidor como consumidores somos todos. Y que son el único grupo importante en la economía que no está organizado eficazmente. Cuando en el 1962 representaba las 2/3 partes del gasto total de la economía. O sea, ¿no? Para tener en cuenta. Y finalmente, esto que el Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses. Y ahí nosotros, ¿no? Estado como judicial, el abogado, ¿no? Detrás de la custodia de los intereses de estos consumidores que no están organizados y que no saben cuáles son sus derechos, cuando en definitiva viven constantemente vulnerados, ¿no? Por eso también la importancia de este espacio, Mabel, creo que en ese sentido nos ha interpretado para darnos pie a este pensamiento crítico desde el lado del colegio, ¿no? Es fundamental. Yo soy un señor ya de edad muy avanzada y les cuento algo a los jóvenes. Nuestro país va a Tan mejorar. avanzada, no, perdón. Pasa que me tiño y me pero- pongo pelo. Yo les cuento esto para que no los tomen desprevenidos. Nuestro país va a mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos. Las dos bases para mejorar mucho y pronto, uno son los tribunales de justicia, dos, la universidad pública. ¿Ok? Y ahí tenemos que tener nuestro compromiso. Por eso estamos acá, colegas. Por eso estamos acá, para mejorar el país. Yo estoy convencido que la justicia lo puede lograr, que la universidad pública lo puede lograr. Ahora, somos los abogados los que también tenemos que colaborar con la justicia. No vale presentar una demanda de 4 páginas chiquititas así, y decir, bueno, que se encargue el juez y ir a la Curia. No, el juez sabe, por supuesto, pero vos tenés que tomarte el laburo de no hacer un copy-paste de hace un montón de años y volver a cambiar y plantear y explicar y manifestar y decirle cómo tenemos que hacer el daño punitivo. Por ejemplo, te tiro una onda. El daño punitivo, cuando lo pidas, no lo dejes librado al azar. No, ya hay fórmulas matemáticas para el cálculo del daño punitivo. A los colegas que litigan, anotate, UNS, la Universidad Nacional del Sur, ahí hay un genio, que es un chico jovencísimo, Matías Irigoyen Testa, que ya hizo una fórmula para el cálculo del daño punitivo. Decime si no queda mucho mejor presentada tu demanda con esa fórmula para calcularla, que se tirás ponga daño punitivo, señor juez. No, explica el por qué, explicarle el dolo, la manifiesta indiferencia, ayudarlo al juez. Él no puede manejar todo. Somos nosotros, colegas, los que tenemos que colaborar, abogar para que nuestro cliente tenga la mejor posición jurídica posible. Y depende de nosotros. También del juez, pero fundamentalmente del abogado que lo tiene que plantear. Mabel. Sí, bueno, yo creo que me reservé la parte más fea porque luego de haber escuchado a estos dos brillantes expositores decir que vengo a decir que vamos a cerrar la jornada es como triste para mí. Sobre todo que creo que sinceramente, bueno, yo ya los conozco a los dos, incluso te he leído, Waldo, te dije que te compré tu libro, pero Gracias. este sacudón a las bases me parece que es sumamente importante, y esta manera de pensar diferente.
La verdad que es bastante sanador escuchar que vos decís que la justicia puede cambiar cuando es una máquina bastante lenta hasta ahora, ¿no? Pero bueno, todos los que estamos acá y hemos escuchado, lo único que queremos decir, que no hayan dicho ya Marcela y Cecilia cuando los presentaron, es que los queremos volver a tener pronto. Antes de cerrar la jornada queremos ese compromiso. Yo te cuento que acá, donde vivo yo, debe ser como en La Plata, mandan las mujeres. Mandan las Por mujeres. tanto, sí, querida, lo que ustedes digan, mami, tengo una hija, 3 nietas, sí, por supuesto. No, Estoy a igual disposición, para mí es un placer. vamos a replicar, porque esta fue online, pero la próxima queremos hacer algo presencial ahora que se puede. Tanta pandemia, todo virtual, un viajecito a La Plata vendría bien, un encuentro en la asociación, en el Colegio de Magistrados sería un honor para nosotros. Con Sería todo muy gusto, que para mí bueno. sería un placer. Sí, 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 sí. Y además te tengo que agradecer muy especialmente algo que dijiste, que cómo va cambiando la memoria, porque esto me va a servir cada vez que mis hijos se ríen de mí, porque dice que cuento las anécdotas cruzadas. O sea que pongo de protagonista a mi hijo cuando era mi hija, y entonces se enojan porque dice que no los recuerdo. Pero bueno, ya tengo una fundamentación, lo que es importante. Fundamentación técnica de vos, de científica, la tenés, por supuesto. Después de escucharte a vos y a Manes, le voy a decir que me perdonen, pero es la edad. Es que yo cuando doy clase en la facultad, lo primero que le digo a mis alumnos es, amigos, yo voy a contar muchas anécdotas y muchas historias, pero seguro por mi edad las voy a repetir. Entonces cuando las repitan, levantan la mesa y dicen, doctor, ya la contaste. Ah, bueno, y que hablamos de otra cosa. Nos pasa todo, por supuesto. Es la vida, sin duda. Así es. Bueno, realmente creo que transmito la emoción de todos y es que agradecerles y un aplauso, aunque no lo escuchen, para todos acá que está. Entre todos vamos a mejorar el país sin ninguna duda. Así va a ser. Obvio. Igual los jóvenes, por lo que dijiste, Waldo, llevan la posta y están con lo último de lo último, así que bueno, ojalá que puedan sumarse también a las charlas o venir a dar alguna charla, todos esos que vos conocés. Es que depende de todo. Los jóvenes son los que tienen que cambiar todo esto. Va a ser así, sin ninguna duda, porque ellos entienden la tecnología de una manera que a mí me cuesta un Perú entender lo que es la inteligencia artificial. Ahora estoy leyendo el metaverso y me cuesta llegar a entender esa cosa. En cambio, los jóvenes lo manejan así. Pues bien, son ustedes los que van a tener que escribir sobre esos temas, sin ninguna duda. Así tiene que ser. Buenísimo, entonces, muchas gracias nuevamente y damos por terminada la jornada. Bueno, Gracias, muchas gracias, a Mabel, todos. y al Un resto gusto. por la invitación. Gracias, Alfredo. Dale, un No, gusto. por favor, un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias por Hasta luego, chao, chao, Gracias a gracias. todos. Chao, Waldo. Hasta luego, Alfredo, un placer, Gracias, Silvina, Igualmente. Mabel. Siempre Patricia, gracias. aprendiendo. Un gusto, Marcela. realmente. Hasta luego, gracias.